Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a dar un nuevo apartado. Vamos a analizar el arte del Renacimiento, ¿vale? Hemos analizado pues el humanismo, el Renacimiento, la importancia que tuvo en la sociedad y ahora vamos a dar el arte del Renacimiento. Pues en esta época, en la época moderna, durante el siglo XV y XVI, pues va a haber una nueva concepción del arte distinta a la anterior, de la Edad Media, una revolución relacionada pues, claro, con la revolución cultural del humanismo. Al igual que los ideales humanistas, los artistas del Renacimiento pues, van a redescubrir el arte de la antigüedad, ¿vale? Redescubren pues de los restos antiguos que aparecen de Roma, de Grecia, redescubriendo el arte antiguo. Pero ahí vemos cómo redescubren el arte antiguo, pero es un arte que no es repetición del arte romano y griego, como vemos aquí, sino que es una adaptación a ese nuevo estilo. Es decir, no es una repetición, es una renovación, ¿vale? Que reinterpretan de nuevo, pues lo reinventan, ¿vale? Mezclando pues elementos del arte griego, del arte romano, poniendo pues nuevos elementos, como veis aquí, juegan con él, y entonces utilizando los elementos griegos y romanos, pues y ellos pues readaptan pues el arte antiguo. Eh, al igual que en el Renacimiento, el hombre es el centro de todo, acordados de la Edad Media, que era Dios, que solo se pensaba en Dios, y en esa época el ser humano era solo un ser pecador, que tenía que ser salvado por Dios porque era un ser pecador, no se le daba valor al ser humano, sino que él este era un ser pecador. Ahora se va a valorar pues el cuerpo humano, el valor humano, ¿vale? Va a ser un arte, por tanto, antropocéntrico, el hombre en el centro de todo, ¿vale? El hombre es el centro de todo, a diferencia de la Edad Media, ¿vale? Que era Dios y el hombre no valía para nada. Era, pues, es un arte antropocéntrico. Se va a valorar la figura del ser humano, la figura, se va a resaltar la belleza y del cuerpo de este. Además, una cosa que ocurre ahora en este periodo es que por primera vez los artistas van a ser reconocidos y conocidos y valorados. En la Edad Media, pues eran, digamos que más o menos como jefe de cuadrilla o algo así. Ahora son artistas y se reconocen, además se le valora su trabajo, van a firmar sus cuadros y se van a hacer muy conocidos. Ahí vemos a Miguel Ángel, que va a ser un gran artista, ¿vale? Y serán reconocidos por toda Europa. Los mecenas, ¿qué son los mecenas? Los mecenas pues, son eh, los burgueses que representen, los burgueses o los nobles incluso, o los reyes que van a pagar a estos artistas, los van a pagar y les van a encargar obras, ¿vale? Miguel Ángel, Rafael, muchos artistas pues van a ser incluso pues solicitados en las cortes de los reyes para que le pinten cuadros o o a los papas para que pinten cuadros de santos o la burguesía, que acordaros que la burguesía tiene mucho dinero y le encargan a esta gente, a estas personas, a estos artistas, ellos quieren a los mejores artistas y entonces ellos pues encargan a los mejores pues retratos familiares y cosas así. Eh, Además, estos artistas, como aquí vemos a Miguel Ángel, van a cultivar multitudes de arte, ¿no? No solo pintor, por ejemplo, y además van a hacer teóricos, van a hacer teorías sobre tratados de arte, pintura y escultura, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos a Miguel Ángel, que fue un gran pintor. Ahí vemos el cuadro de la Capilla Sistina. Aquí vemos que va a ser también, además, Miguel Ángel de pintor, va a ser un escultor, un gran escultor. Ahí vemos la escultura del David. Y además, pues va a ser también arquitecto. Ahí vemos el Vaticano, ¿no? O Leonardo da Vinci. Ahí vemos a Leonardo da Vinci, que fue también un gran pintor, pero no solo se quedó ahí, sino que fue un gran inventor. Ahí vamos otro cuadro de Leonardo da Vinci, sino que fue un gran inventor. Ahí por primera vez, pues él crea teorías para instrumentos para poder volar el ser humano por primera vez. Ahí vemos unas hélices, cómo se trata de hacer que el ser humano vuele, o cómo idea el primer submarino para pues, poder ir bajo agua. Pero claro, estos inventos de Leonardo da Vinci pues no van a llegar a realizarse tras varios siglos, ¿no?
¿Y dónde aparece el Renacimiento, el arte del Renacimiento? Pues va a aparecer aquí aquí en Italia por primera vez. Aquí en estos estados, en estas ciudades que no están gobernadas por un rey por todas, sino que cada una es independiente, a diferencia de la corona del Reino de Francia, que está el rey de Francia, de Castilla y Aragón, que está el rey, aquí en Inglaterra, pues aquí no, pues estos estados eran independientes y había mucha burguesía que tenía mucho dinero y, como ya os he comentado, eran mecenas que podían pagar a los artistas o incluso pues algunos príncipes de algunas de estas zonas. Se va a dividir en dos periodos. Aquí vemos a la zona donde aparece, en Italia. Se va a dividir en dos periodos. El 480, que es 1400 hasta 1500, y va a aparecer aquí, en la zona de Florencia, en Florencia. Gracias a unas familias llamadas los Medici, que eran comerciantes y banqueros, que eran unos mecenas. Acordaos que los mecenas son los que pagaban a los artistas, los grandes artistas, para que hicieran las obras que ellos pedían. Eran pues comerciantes y banqueros. Otras también en otras zonas como Génova, Milán también, donde había nobles y príncipes. Y en el 500, el 400 en esa zona, y en el 500, en 1500, va a ser en Roma. ¿Ves? Va a pasar de aquí, va a destacar en el 1500 Roma. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el arte del Renacimiento en esa zona, porque la iglesia la iglesia de Roma se convierte ahora en el principal mecenas que paga a los principales artistas de los papas. ¿Ves? Ahí vemos el interior del Vaticano. Pues vamos a comenzar con las principales artes, las principales escultura, pintura y escultura. En cuanto a arquitectura, pues esta se va a caracterizar principalmente por crear un espacio armónico, sencillo. Ahí vemos un espacio armónico, sencillo eh, sencillo y ordenado. Los edificios, los edificios se adaptan, perdón, los edificios se adaptan a la medida del ser humano. ¿Ves? No son ni muy grandes ni muy pequeños, están hechos a la medida del ser humano, sencillos, armónicos, casi de proporciones matemáticas. Aquí vemos cómo se van repitiendo uno tras otro diferentes cuadrados geométricos. Aquí un cuadrado más grande, y a través de las columnas por este lado y por este lado se van repitiendo, se van repitiendo, se van repitiendo. Es todo geometría y armonía, ¿vale? Todo igual, no hay ningún espacio que parezca que no concuerda, sino que todo es armónico, armonía, todo es armónico, todo concuerda, es todo geométrico. Y además pues basado en las proporciones humanas. Vean antes cómo era una iglesia en la Edad Media. Era muy grande, era algo muy grande, muy alto. No es geométrico, no es proporcionado. Era algo que sobrepasaba al ser humano. Era algo que era para exaltar a ese Dios que castigaba a un Dios, y el hombre no pintaba nada. Ahora sí, ahora es un edificio hecho para el hombre, con las dimensiones del hombre. ¿Vale? El hombre, acordaos que es la medida de todas las cosas. Como os he comentado, busca la simetría, las proporciones, la matemática en los edificios, ¿vale? Ahí vemos las proporciones, la matemática. ¿Vale? Son repeticiones casi siempre simétricas, un arco tras otro arco tras otro arco y cuadrado, y todas las medidas iguales. ¿Vale? ¿Qué va a utilizar? Pues utiliza elementos constructivos clásicos, como antes os he comentado, ¿vale? Ya acordaos que pues lo que trata es de emular el arte griego y romano, pero lo va adaptando no es una repetición, sino que lo va adaptando a su interés, ¿vale? Va a utilizar el dintel, que es esta parte aquí que sujetan las columnas, el dintel, que es de época romana, el arco de medio punto, ¿vale? La bóveda de cañón, aquí vemos la bóveda de cañón también de época romana. También va a utilizar el arco de medio punto, como el arco de medio punto, lo he comentado ya, la bóveda, y también pues la cúpula. Aquí vemos una cúpula que se coloca en el centro de la iglesia, y por primera vez aquí vemos el interior y el exterior de la cúpula, lo grandiosa que es, y aquí en el interior como se refleja la cúpula. Los órdenes, pues va a utilizar los órdenes
Los órdenes los va a utilizar de la época antigua, el dórico, el jónico, el corintio y el toscano para los capiteles. Las columnas también parecidas como las romanas. Y en cuanto a pintura, pues en la pintura que va a utilizar, los artistas renacentistas quieren pintar la naturaleza y los seres humanos lo más posible, lo más posible. Miren, esto es de la época anterior al Renacimiento. Esto es, pues, no se parece mucho en realidad a un cuadro, a una realidad, a la realidad humana, ¿vale? Pues son muy planos, no tienen fondo, no se ven en el paisaje, son, digamos, muy básicos, ¿no? Pues entonces los pinturos, aquí vemos otra pintura de la época anterior al Renacimiento, ¿ves? Que no tienen vida, las pinturas, las imágenes no tienen vida, son muy planas, apenas no saben dibujar el fondo, son bidimensionales, no tienen tres dimensiones. Veis que parece que están aplanadas, están en un fondo plano, ¿vale? Pues los pintores estos de este periodo ahora lo que quieren es pintar a los seres humanos lo más real posible, ¿vale? Con toda su belleza, lo más natural posible, lo más real posible. Ahí veis una pintura de época medieval, ¿la veis aquí? No, pues mira, pues esto es lo que buscan ellos. Ellos buscan, aquí vemos otro que es de época medieval, que es también muy plano y apenas pues se ve la realidad. Ellos lo que buscan es esto, cosa realidad, ¿ves? Que haya un fondo real. Aquí veis, ¿no? Pues para ellos lo que van para que pintar la naturaleza lo más real posible, lo que buscan es pasar de una superficie plana, ¿veis? A una superficie tridimensional, ¿veis? Que parece que podemos casi observar el fondo, que es tridimensional, que los personajes de aquí se ve que están más cerca que los de aquí atrás, ¿no? Aquí vemos que no hay, está todo plano, ¿veis? Aquí pues buscar lo más real posible. Para ello, pues van a crear lo que se denomina la perspectiva, ¿vale? La perspectiva es buscar la tridimensional, esa tridimensionalidad, que se va a conseguir de dos maneras. En el 400 van a buscar la perspectiva lineal, ¿vale? ¿En qué consiste esa perspectiva lineal? Pues es que, miren, aquí lo que hacen es que pintan una serie de líneas, imaginemos que es un folio, pues dibujan muchas líneas que convergen en un punto de fuga. Este es el punto de fuga y todas las líneas van a llegar aquí, ¿vale? Este es el punto de fuga. Entonces, cuando dibujan una figura aquí, pues se van a dar cuenta que si para pintarla más lejos, aquí, pues ya la pintura, el personaje va a ser mucho más pequeño. Conforme se alejan, los personajes, pues los personajes son más pequeños. Aquí, pues ocuparía dos líneas, de aquí a aquí, y aquí la línea veis que se va haciendo más pequeña, entonces los personajes ya se van haciendo más pequeñitos. Ya ocuparían las dos líneas, pues ya se han hecho más pequeñitas, ¿ves? Veis aquí lo grande que serían las dos líneas, y aquí más pequeñita. Entonces, así permiten pues conseguir la tridimensionalidad. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, este cristal, por ejemplo, que está aquí dibujado, aquí, conforme se va alejando, pues va haciendo más pequeño, y aquí, conforme se va alejando las pinturas, ¿veis? Eh, pues todo va haciendo mucho más pequeño, y con eso se consigue la tridimensionalidad. Mira, veis aquí esta pared, lo grande que es aquí, y conforme se va acercando al punto de fuga, que en este caso está aquí, la pared va disminuyendo. Miren aquí lo pequeña que es y aquí lo grande que es. ¿Veis? Entonces aquí estaría, en este cuadro, el punto de fuga estaría aquí. ¿Veis cómo las líneas van cada vez más disminuyendo y los personajes estos grandes aquí están siendo más pequeñitos? Y aquí ya ni te cuento, ¿sabes? Más pequeñitos, incluso pues los paisajes, y así consiguen esa tridimensionalidad, ¿vale? Eso se llama perspectiva lineal. Aquí igual, ¿veis? Este personaje, conforme nos vamos alejando, van siendo cada vez más pequeños. Incluso miren aquí la cúpula, ¿vale? Perdón, la bóveda. Aquí veis la bóveda, ¿ve? Que imitan a la época romana. Esta pues se va haciendo más pequeña, y aquí pues ya más pequeña conforme se van alejando. Eso consiguen pues la perspectiva. En el, aquí lo vemos, ¿veis? Los ejemplos que os he puesto. Aquí veis como este es el punto de fuga y los personajes se van haciendo cada vez más pequeñitos. En esta igual, ¿veis? Que aquí se van haciendo más pequeños. Mira los cuadros estos como cada vez se van haciendo más pequeños, y esto lo descubren ellos en el Renacimiento, y así evitan pues que los cuadros fuesen así tan planos. Miren aquí los planos que son los cuadros, veis que no tienen nada que ver en la Edad Media. Entonces pues buscan mejor pues representar la naturaleza mucho mejor. Miren dónde va a parar, ¿no? Miren, claro, pues esto lo consiguen en el Renacimiento. En el Cinquecento, además de esto, buscan el realismo de otra manera, que es
Sí, buscando la tercera dimensión a base de pintar el aire mediante la perspectiva aérea. ¿En qué consiste eso de pintar el aire? Sí, consiste en crear atmósfera, ¿vale? Aquí los cuadros, las pinturas estaban muy señaladas, estaban las líneas estaban muy marcadas y entonces, bueno, había perspectiva, pero para que parezca más real, se inventa la perspectiva aérea. Ahí vemos la Mona Lisa, la Gioconda. ¿En qué consiste? Consiste en desdibujar los contornos y los detalles. ¿Ves? Aquí la línea no está tan marcada, no están tan marcadas las líneas, sino que lo diluyen, lo diluyen un poquito para crear atmósfera. Miren, incluso aquí atrás, cuanto más lejos nos vamos, pues las pinturas están menos representadas linealmente, sino que sus fondos, sus líneas están diluidas, están desdibujadas, ¿veis? Parece que cuanto más lejos, ¿veis la montaña que apenas están totalmente diluidas sus líneas? Parece que podemos adivinar el fondo, la lejanía e incluso la atmósfera, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, también en la Virgen de las Rocas, como las líneas pues están difuminadas cada vez más y aquí pues en las montañas apenas se ven en las líneas, sino que están los contornos totalmente desdibujados, están como borrosos un poquito para crear esa sensación de atmósfera. Parece que hay una atmósfera dentro del cuadro. Mira, comparad esto con esto, ¿no? Con la época antigua, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Ah, vale. Para dar realismo y volumen a las imágenes, para dar, además de ese realismo y volumen a las imágenes, ¿ven? Aquí no hay volumen ninguno, aquí está todo plano. Para dar volumen, lo que van a dar es a las imágenes luz y sombra. Van a jugar con las luces y las sombras de los colores, es lo que se llama claro-oscuro, ¿vale? Claro, aquí vemos una parte más oscura y aquí una parte más clara para dar esa sensación de volumen. Parece que hay volumen, ¿ves? El niño Jesús también está gordito por ese juego de claro-oscuro, más clarito aquí, más oscuro en esta zona, aquí, ¿veis? Y con ese juego de claro-oscuro, el mantón, los pliegues que da, cómo se doblan entre esa claridad y esa oscuridad, parece que tienen volumen, ¿no? Aquí lo vemos también muy claro. Miren aquí el mantón de la Virgen. Y aquí el encaje de San Rafael. Como, perdón, San Graviel, perdón. Y como aquí el mantón pues se va los pliegues y cómo se ve el volumen con los claros, más oscuros, más claros. Aquí como juegan con un azul más claro, más oscuro, más clarito por aquí. Y entonces eso da sensación de volumen, que hay volumen, que no está plano, ¿vale? Incluso aquí también podemos ver el ejemplo ese de fumato, cómo se van diluyendo las líneas y los contornos y se ve más la profundidad. Y también se ve pues la perspectiva lineal, ¿veis? Cómo todo converge, cómo se converge en un punto, cómo se ve esa sensación de tridimensional y cómo se van haciendo más pequeños los elementos que representan el cuadro. Todo esto, ¿cómo se consigue? Se consigue porque van a inventar gracias a la pintura al óleo, ¿vale? La pintura al óleo consiste en que los pigmentos de colores, que ahí vemos aquí los pigmentos de todos los colores, que son como una especie de polvito de arena, pues estos colores pues se mezclan con aceites vegetales. Aquí vemos aceite y el más conocido era el aceite de el aceite de licina, ¿vale? Que era como hemos dicho, como estas semillas de aquí que se aplastaban y se conseguía, perdón, linaza, no licina, linaza, y se conseguía este aceite con el que se mezclaban pues los pigmentos. El pigmento se metía en este aceite y así pues permite pues que los colores sean más puros y además pues permite pues dar todos estos contornos, estas mezclas de colores claros, oscuros que antes os he comentado. ¿Y qué pintaban? ¿Qué pintaban? Pues anteriormente se pintaban sobre todo temas religiosos, pero temas religiosos, ¿vale? Pero ahora también se van a seguir pintando temas religiosos, eh, pero se va a pintar dibujos se van a presentar a dibujar a los personajes religiosos. Ahí vemos a la Virgen María con ropajes de la época renacentista, del Renacimiento, ¿vale? ¿Veis? Aquí está vestida como una personaje de la Edad Moderna. Incluso aquí está, pues ellos representan a estos personajes religiosos, de la Virgen y el Niño, dentro de espacios, pues también de esta época, de época renacentista.
Aquí vemos también la adoración de los Reyes Magos, como los personajes están vestidos con ropajes de la época, aquí los Reyes Magos incluso también, aquí en una corte de la época moderna, incluso también pues, en edificios de esta época. Vean aquí un campanario de una iglesia, ¿vale? Que siguen pintando elementos religiosos, pero enmarcados dentro de la época renacentista. Que pintan también, por primera vez además van a pintar, al colocar al ser humano en el centro, como os he comentado antes, el ser humano en el centro de todo, pues van a pintar cuadros con escenas cotidianas por primera vez, ¿vale? Miren aquí, una vieja friendo huevos, o unos niños comiendo fruta, ¿vale? Por primera vez, pues elementos de la vida cotidiana. Y también, pues, por primera vez también aparecen los retratos, ¿vale? Los burgueses estos, que esto es un burgués, pues, perdón, este es un príncipe que por primera vez, como hemos comentado, pues son mecenas que le pagan a los artistas y estos pues quieren representarse en los cuadros. Ahí vemos otra joven burguesa, familiar de burguesía, de burgueses comerciantes que tenían mucho dinero y le encargan a estos otra. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos incluso una familia que se ha querido representar en el cuadro. Ella está incluso embarazada. ¿Ves? Pues esto por primera vez, como el ser humano es el personaje importante, por primera vez en el arte, aparecen ellos representados. También aparecen también elementos mitológicos, ¿vale? Aparecen pintura mitológica. Ahí vemos el nacimiento de Venus, ¿vale? Recuperan de la época romana y griega y representan pues elementos mitológicos. El nacimiento de Venus. Ahí vemos otro cuadro que representa pues ahí aparecen diversas divinidades como la diosa Venus en el centro, Cupido, que representa el amor. Aquí vemos a Cupido, aquí vemos a Venus, aquí vemos a la diosa Flora pues de la primavera, también, ¿vale? Y en escultura, pues, en escultura se van a interesar los escultores por representar el cuerpo humano y mostrar sus volúmenes en una perfecta proporcionalidad y armonía, ¿vale? Le tratan de darle vida y volumen a la escultura, ¿vale? Que antes pues no tenía y vida, ¿ves? Buscan los ideales armónicos, que el cuerpo tenga una medida armónica con respecto a la cabeza, los brazos, el cuerpo, ¿vale? Buscan la proporción ideal. Era que o sea, el cuerpo tenía que representar 7 veces la cabeza, ¿vale? Y esa sensación de vida, de armonía. Vean aquí a David de Miguel Ángel, ¿vale? Se realizaban, esculturas exentas, es decir, de bulto entero, exentas fuera de los muros de la iglesia, exentas, relieve, bustos de personajes de la época, y por primera vez desde la antigüedad se van a representar estatuas ecuestres, ¿vale? Y bueno, y con esto terminamos la parte del arte del Renacimiento, y posteriormente